Bueno, teorema del cambio neto, sección 5.4 del libro. Esto es solo recordatorio, es lo que estuvimos viendo en el teorema fundamental del cálculo. En el teorema fundamental del cálculo, nosotros en el Stibor lo tenemos dividido en parte 1 y parte 2, pero después lo podemos como poner en un gran teorema fundamental del cálculo donde los dos usan la misma hipótesis. La hipótesis es la de que la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado sobre el cual estoy trabajando. Y ante esa situación, yo voy a poder decir lo siguiente. Al ser la función continua sobre el intervalo cerrado, esta función, que es la que nosotros llamamos función integral, escrita de esta manera, va a cumplir tres condiciones. Va a cumplir la condición de ser continua, en el intervalo cerrado también AB. Va a ser la función g derivable en el intervalo abierto AB. Y esa función g va a tener una derivada que coincide con justamente la función integrando. Entonces, es cierto que una manera como de compactar las tres cosas es decir esto. Pero esta es la versión resumida. Cuando uno tiene que escribir el teorema fundamental del cálculo, parte 1, lo escribe como corresponde con esas tres conclusiones bien detalladas para que realmente se me fije todo lo que cumple esa función g integral. Y a la vez, la segunda parte del teorema fundamental, con la misma hipótesis de continuidad de la función f, me dice que para encontrar una integral definida, bastaría con encontrar una función cualquiera antiderivada de la función integrando para poder encontrar esta integral definida, que va a ser el resultado del cálculo de esa función antiderivada de f evaluada en el extremo superior menos esa función antiderivada evaluada en el extremo inferior. Lo que dé esta resta es el resultado de la integral definida. Importante entonces, lo que estamos diciendo es que toda función continua posee una antiderivada seguro, que es la que surge de escribirla de esta manera. Y a modo, digamos, de compactar las dos cosas, eso lo habíamos visto en la última placa del apuntecito anterior de la clase pasada. Si yo tengo que calcular la derivada de esta función que es la g, me da la función f. Ojo con el tema de las letras. Y esta parte, si la f mayúscula es una antiderivada de la función f chiquitita, me está diciendo que cuando yo derivo la f mayúscula me da la f chiquitita. Entonces esta última parte la podría reescribir como está en esta nubecita. En vez de poner f chiquitita acá y acá una f mayúscula, usemos la misma letra f, pero en situaciones distintas, digamos. Acá, en vez de poner f chiquitita, lo que voy a poner es f mayúscula prima. Y entonces usamos la misma letra f mayúscula. Por supuesto que acá, involucrada con una derivada, y acá no. Así que son dos versiones de cómo escribir de manera compacta los resultados del teorema fundamental del cálculo. A estas dos nubecitas prestenle atención porque suele pasar que en algún ejercicio de parcial o en algún ejercicio ya final de teoría aparecen estas situaciones en las que les voy a pedir que completen, en realidad esta parte no va a estar, esta parte no va a estar, y medio como que no saben qué poner. Así que prestenle atención a estas situaciones. Bueno, resumen entonces del teorema fundamental del cálculo, que lo importante, así como sacando lo más importante, creo yo, del teorema fundamental del cálculo, es que me brinda una manera simple de calcular una integral definida a partir de conocer una primitiva. Es decir, no tendría la necesidad de andar buscando límites de sumas de Riemann. Entonces, todo eso que yo hice como camino constructivo, le digo, gracias. Y a partir de ahora, mi amigo con el teorema fundamental del cálculo. Y voy a seguir un poco lo que él me dice para poder buscar
antiderivada de una manera simple. Bueno, ¿qué es lo que dice el teorema fundamental? Recordando el teorema fundamental parte 2, lo voy a ligar para escribir lo que es el teorema del cambio neto. Esto lo escribimos recién. Si una función f chiquitita es continua, la segunda parte del teorema fundamental indicaba esto. Esa segunda parte, dijimos recién, la podemos reescribir de esta manera. Y básicamente, cuando yo estoy trabajando sobre un intervalo AB, hacer f en B menos f en A es hacer el cambio, calcular el cambio producido por la función cuando los valores de la variable están dentro de este intervalo, el AB. Es lo que nosotros llamaríamos delta F. ¿Sí? Lo han visto miles de veces y en cálculo 1. Bueno, entonces la integral definida de la derivada de una función es el cambio producido por esa función en el intervalo de trabajo. Ese cambio es el cambio neto. Entonces, el teorema del cambio neto lo que dice es eso, que si yo tengo una función f mayúscula de la cual esa función es derivable, la integral de una razón de cambio, la integral de una derivada, es el cambio neto producido por la función. Estamos diciendo siempre lo mismo, ¿no? Pero ahora estamos dando como una vuelta de tuerca a esto. Entonces, aparecen algunos ejercicios de aplicación de todo esto. Por ejemplo, si yo trabajara con una función b de t, que es una función que está caracterizando el volumen de agua de un depósito, la función volumen, instante a instante me está diciendo esta función cuál es el volumen que hay en un depósito. Su derivada, como ustedes saben, es la razón sobre la cual fluye el agua hacia el depósito, la velocidad con la que esa agua va fluyendo en el depósito. Entonces, usando esta función b, escribo el teorema de cambio neto, que es en realidad el teorema fundamental del cálculo parte 2, y me encontraría con esta situación. La integral desde un cierto tiempo t1 a un cierto tiempo t2 de esa función que es la razón de cambio, coincide con lo que sería el cambio neto producido por la función velocidad en este tramo de tiempo. Es decir, ver la diferencia de volumen producida en todo ese tramo de tiempo desde t1 a t2. Entonces, con esta situación podría aparecer un ejercicio como este, que dice lo siguiente. Una sustancia química fluye en un tanque de almacenamiento a una razón de 180 más 3 por t litros por minuto. Cuando me dice a una razón, esto sería candidato a ser visto como función v', es una velocidad. Y entonces sobre un tramo de tiempo que va desde 0 a 60, de 0 a 60 minutos. Entonces me pide el ejercicio encontrar la cantidad de sustancia química que fluye en el tanque durante los primeros 20 minutos. La cantidad de agua que está ingresando, supongo, en este tanque. Entonces, en definitiva, lo que me está diciendo el ejercicio es que calcule el volumen en el instante 20 menos el volumen en el instante inicial. Eso es lo que quiero que calcule, ¿no? La cantidad de sustancia que fluye durante esos 20 minutos. Entonces calculo lo que pasó a los 20, le resto lo que pasó inicialmente y ahí tengo la cantidad final. Entonces, evidentemente, esta parte es la que tiene que ver con esto. Por lo tanto, en esa interpretación, lo que voy a tener que calcular es, para calcular esta diferencia, la integral desde 0 a 20 de la función derivada. Entonces la función derivada es esta, 180 más 3t, y a partir de que yo escribí esto, el ejercicio ya lo tengo. Ahora es integrar y se resuelve y paso a otro.
La parte, digamos, difícil era interpretar qué es lo que me estaba pidiendo el ejercicio. Una vez que escribí esto, busco una función primitiva de la función integrando, que en este caso no tendría que hacer ninguna técnica rara de integración de estas últimas que estábamos nombrando, porque esto es bastante directo. Una primitiva de 180 es 180 por t, una primitiva de 3t es 3 por t cuadrado sobre 2. La evalúo en el extremo superior, que es 20, y le resto el valor de esta función primitiva evaluada en 0. Ahora, ¿qué pasa con esta función primitiva evaluada en 0? ¿Cuánto vale? $4.200. ¿Cómo? 0 no vale. Claro, digamos, esa parte está buenísima, porque como todo tiene por t, por t, por t, cuando les evalúo con t igual 0 se va. O sea que este numerito termina siendo el valor de esta expresión valorizada en 20. Porque cuando la valorizo en 0, me da 0. Bueno, ahí estamos. 4.200 litros son los que fluyen en esos primeros 20 minutos en el que está fluyendo esa agua dentro del tanque. ¿Mm? Algo parecido se puede hacer en esta situación. Ustedes cuando vayan a estudiar, presten la atención a cada una de estas presentaciones en verde en la cual los están ubicando. Si me piden volumen, ¿cómo escribo? ¿Qué pasa si ahora estoy en esta situación? Tengo el dato de que un objeto se mueve sobre una línea recta a partir de una función posición, que instante a instante me está diciendo dónde está este objeto. Puede ser un vehículo, ¿no? Sabemos muy bien que si S de t es la función posición de un objeto, cuando yo derivo la función posición, obtengo la función velocidad. Y si derivo la función velocidad, ¿a quién tengo? La aceleración. No es que sea importante en este caso, solamente surgió la pregunta. Digamos, bueno, entonces, cuando yo tengo la función posición, y a mí me interesa de ese objeto durante un tramo de tiempo ver cuál fue el cambio neto de su posición, evidentemente lo que tengo que hacer es esto, pero que lo vinculo con la integral de su función derivada, que es la función velocidad. Entonces, el cambio neto en la posición de un vehículo o de un objeto que está en movimiento, de la cual conozco su función posición instante a instante, se puede resolver a partir del cálculo de esta integral. Y entonces, evidentemente van a venir ejercicios relacionados con eso. Pero, situación, yo puedo tener un vehículo que está transitando sobre una ruta, donde ustedes saben que si la velocidad es positiva, ¿lo han visto en cálculo 1? Supongamos que tengo una dirección de recorrido, el automóvil o el móvil se está corriendo en un sentido. Pero si la velocidad es negativa, en realidad lo que está diciendo es que ahora me estoy moviendo en el sentido contrario. Entonces yo como objeto móvil, dependiendo de cómo haya sido la función posición y por lo tanto cómo haya sido su función velocidad, podría pasar que yo parto de un lugar y avanzo, retrocedo, avanzo, retrocedo, avanzo, retrocedo. Y una cosa es el desplazamiento final de dónde partí a dónde llegué, y otra cosa es hablar de la distancia recorrida. Entonces, cuando a mí me interese la distancia recorrida, lo que yo voy a tener que hacer es otro planteo. Porque yo voy a tener que calcular la distancia recorrida cuando fui hacia adelante. Le voy a tener que sumar la distancia recorrida cuando fui hacia atrás. Otra vez le tengo que sumar la distancia recorrida cuando volví a ir para adelante. O sea, todos esos tramos yo los voy a tener que ir sumando. Entonces, ante esa situación, la distancia recorrida por ese objeto, automóvil o lo que sea, la voy a poder calcular a partir de la misma integral de antes, pero esta vez del valor absoluto de la velocidad. Entonces voy a tener dos situaciones clásicas a resolver en este tipo de problemas de un automóvil o de un móvil que se mueve. Si me piden que yo calcule
el desplazamiento, ¿alguien que me escribió? Levante la mano, Lautaro, sí, ¿qué pasó? Sí, esta la estoy grabando. ¿Alguien me quería decir algo? ¿No? Bueno. Si yo tengo que calcular entonces el desplazamiento, voy a hacer esta diferencia y la integral que tengo que plantear es esta, de tal cual la función velocidad. Ahora, si yo lo que quiero calcular es la distancia recorrida, le voy a tener que poner las barras de valor absoluto a la función velocidad. Que en una interpretación gráfica, supongamos que acá tengo el dibujito de la función velocidad. Hay un tramo de tiempo en el cual la velocidad es positiva. Entonces, el objeto se mueve en una dirección y sentido. Donde la velocidad ha sido negativa, ese objeto ahora retrocede. Donde vuelve a ser positiva, vuelve a avanzar. En la gráfica, ustedes saben bien que cuando quiero calcular la integral desde T1 a T2 de esta función, la integral definida la pensábamos como suma o resta de áreas dependiendo de los sectores que han quedado por arriba del eje o por debajo. Entonces, calcular la integral a secas de la función velocidad básicamente va a tener que ver con lo que dice acá. Voy a calcular el área de la región A1. Como esa región queda por arriba del eje, entonces voy a poner el área de A1. Acá le voy a tener que restar el área de la región A2. ¿Por qué? Porque la región A2 quedó por debajo del eje. Y después voy a sumar el área de A3, porque la región quedó por arriba del eje. Ahora, cuando yo quiero calcular la distancia recorrida lo que va a hacer es trabajar con la función valor absoluto. Y recuerdan ustedes cuando hacían los ejercicios de cálculo 1 de la gráfica de la función valor absoluto. ¿Qué es lo que hacía? La gráfica iba a ser la misma que la función de adentro cuando la función era positiva, y cuando la función era negativa lo que hacía era reflejar la gráfica respecto al eje para que toda quede positiva. Entonces la gráfica de la función valor absoluto de B, ¿cómo va a ser? Y acá va a ser igual que B, acá también va a ser igual que B, y acá ¿qué va a ser? Esto. Lo va a cambiar. Le va a cambiar a que sea positiva. Entonces, la integral de esta función dibujada ahora es el área de A1 más el área de A3 más esta área, que como área coincide con la de A2, porque sí es el reflejo. Suma de cosas positivas. Pero bueno, ustedes tienen que acordarse de eso. Si quieren hacer desplazamiento, es la integral de la función velocidad en el tramo de tiempo que están trabajando. Si quieren distancia recorrida, lo que van a calcular es esta integral, donde en vez de poner b de t solo, van a poner el valor absoluto. Vamos a un ejercicio para que se entienda esto. Tenemos el dato de que hay una partícula que se está moviendo a lo largo de una línea recta, del cual conocemos su función velocidad. La función velocidad es t cubo menos 10t cuadrado más 29t menos 20 pies por segundo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el desplazamiento de la partícula en el tiempo que va desde 1 a 5? La otra pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es la distancia recorrida por la partícula en el tiempo que va desde 1 a 5? Entonces, yo ya aprendí que cuando quiero calcular solo desplazamiento, en este tramo de tiempo, voy a calcular la integral definida de la función velocidad a secas desde 1 hasta 5. Entonces pongo la integral desde 1 hasta 5 de la función involucrada, que es la función velocidad, y lo que queda es integrar, digamos. Ahora busco una primitiva, que en este caso buscar una primitiva de esta función no es difícil porque como la función es polinómica,
voy tomando primitivas término a término. Y como quiero una sola, no le pongo el más c. No quiero la familia de funciones primitivas. Voy buscando una sola. Una primitiva de t cubo, t4 sobre 4, menos 10 por t cuadrado, que voy a escribir menos 10 por una primitiva de t cuadrado, que es t cubo sobre 3, más 29 por t cuadrado sobre 2, menos 20t. Y esto es ahora, agarro la calculadora, evalúo esta función cuando t vale 5, y le resto esta función evaluada en 1. Hago la cuentita, se terminó. Se supone que yo parto con esa partícula, me muevo, a lo mejor avanzo, retrocedo. La idea es que desde el tramo inicial, desde el momento inicial al momento final, lo que veo nada más es que esa partícula se desplazó 32 tercios pies a la derecha. Quedó positivo. Pero bueno, yo no sé si hizo esto y este tramito final que quedó de 32 tercios, no lo sé. Ahora, ¿qué pasa? Cuando quiera calcular la distancia recorrida, el planteo para la distancia recorrida es este. La integral desde 1 hasta 5 del valor absoluto de la función velocidad. Entonces, yo creo que si entendí este dibujito anterior, me interesaría saber dónde la función velocidad es positiva y dónde es negativa. ¿Está bien? Porque cuando sepa dónde es negativa, para calcular la integral, lo que haría es la integral de la función opuesta. Entonces eso me obliga a identificar de esta función velocidad dónde es positiva y dónde es negativa. La manera simple, digo, ¿no?, de poder saber dónde es positiva y negativa es factorizando en lo posible esta función, que es una función polinómica de grado 3. Por supuesto que hacer la gráfica de la función no es un camino corto, porque tendrían que analizar toda la función para hacer la gráfica. No es una función simple que yo diga, ya la tengo a la gráfica, es fácil. No. A menos que haya sido t cubo más 1. No sé, una cosa así. Pero de esto no. Entonces la idea no es hacer todo el estudio de la gráfica de la función para tener la gráfica en el tramo que me interesa, que es del 1 a 5. No. Tratemos de buscar alguna otra alternativa. La alternativa es factorizar esta función. Por supuesto que a propósito está puesta una función en la cual yo les voy a estar brindando la factorización. No vamos a perder tiempo en esto. Fíjense, la función, gracias a que es un polinomio de grado 3, lo puedo factorizar así. O sea, tiene 3 raíces reales distintas. Las raíces son 1, 4 y 5, ¿no? Supongamos que yo esa información se las doy, que soy re buena y esa información se las doy. Estoy diciendo que mi función velocidad la voy a poder escribir de esta manera. T menos 1 por T menos 4 por T menos 5. Y a mí me interesa saber cuál es el signo de esta función velocidad en el tramo que va desde 1 hasta 5. Ahí me interesa focalizar. En 1, evidentemente, vale 0. Me falta ver qué pasa en el tramo que va desde 1 a 5. Entonces, lo que sí veo es que en ese tramo vale 0 en 1, vale 0 en 4, que está ahí en el medio, y vale 0 en 5. La función que estoy analizando. ¿Cómo sé yo qué signo tiene en estos dos tramos que me interesan? Los tramos que me interesan, ¿cuáles son? Los que van desde el 1 hasta el 4 y desde el 4 hasta el 5. Después en el resto, cómo se comporta, no me interesa. ¿Cómo hago para saber el signo que tiene esta función B en cada uno de esos tramos? Yo acá les doy la gráfica de la función como un aporte, pero yo esto no lo voy a tener. Podés evaluar la función, profe. Sí, ¿en dónde?
en 2, qué sé yo, y 4,5. Perfecto. Perfecto. Porque sabemos que esta función b de t solo vale 0 en 1, en 4 y en 5. En el resto va a tener que tener un valor que no es 0, o es positiva o es negativa. Y exactamente es eso lo que hay que hacer, ¿no? Gráficamente uno puede tener el aporte de la gráfica, pero no lo vamos a tener. Evaluaríamos la función velocidad, por ejemplo, como decías vos, en 2. Me fijo la cuentita, cuentita, cuentita. Evidentemente, usando, digamos, este dato, la función en 2 me está dando un número positivo. Y evaluaría, como decías vos también, la función velocidad en 4,5, alguien que esté acá adentro. Bueno, en ese caso, bueno, me pispeando un poco la gráfica, sé que hago la cuentita y me va a tener que dar negativo. Por lo tanto, la función velocidad en el tramo que va desde 1 hasta 4 va a ser mayor o igual que 0. Y en el tramo que va desde 4 a 5 va a ser menor o igual que 0. Entonces, ¿cuál es la idea de plantear esta cuenta? Voy a hacer la integral desde 1 hasta 4 de la función velocidad tal cual como está, porque sé que desde 1 a 4 la función es positiva, y lo que puedo hacer es restar la integral desde 4 hasta 5 de la misma función. ¿Por qué? Porque la función en 4 a 5 es negativa. Entonces, si yo se lo resto, la convierto en positiva. Otra opción de planteo es la siguiente. La integral de 1 a 4 de la ley de la función que la tengo acá, t cubo menos 10t cuadrado más 29t menos 20, todo esto diferencial de t, y le sumo la integral desde 4 hasta 5 de, como de 4 a 5 la función es negativa, necesito trabajar con su opuesta. Entonces, ¿qué voy a poner? Menos t cubo más 10t cuadrado menos 29t más 20, paréntesis, diferencial de t. Estoy sumando la integral de la opuesta. Es exactamente lo mismo que esto. Como ustedes quieran. Me da lo mismo, mientras hagan bien las cosas, no hay problema. Y después la cuenta es muy simple, porque la primitiva que busco para esta integral también me va a servir para esta, con signos diferentes nada más. Hago la cuentita y ahí tengo 71 sextos pies. Eso es la distancia total recorrida. ¿Preguntas? Se podría poner la suma, pero con los extremos cambiados, es decir, de 5 a 4 y ahí también me cambia el valor de la integral. O sea, ¿Por qué no? Pero ponés la misma función. sí, sí, tal cual, pero con los extremos cambiados. Sos raro, Pedro, hoy. Bueno, Pero podrías, tranquilamente. Tranquilamente. Son todos artilugios que hacen que lo que uno escriba no cambie lo que quiere calcular. Así que sí, podrías hacerlo, sin problemas. Bien. Una diapositiva más. Nada. Yo les comento, también porque está en el libro, otro tipo de situaciones en las cuales estaría involucrado este teorema del cambio neto. No sé si va a ser nuestro mundo de aplicación en cuestiones de reacciones químicas, ¿no es cierto? Pero podría pasar que si yo tengo esta función C de T que indica la concentración de un producto, de una reacción química en un instante en T, entonces si yo conozco la rapidez de esa reacción, o sea, la derivada, plantearía lo mismo, la integral de la derivada de esa función C es igual a esa función C evaluada en el extremo superior menos la función C evaluada en el extremo inferior. Y algo parecido en una situación de una masa de una varilla. Dice, si la masa de una varilla medida desde el extremo izquierdo hasta un punto X es la función m de x, la función masa de esa varilla, la densidad lineal es la función derivada de esa función masa. Entonces podría escribir tal cual el teorema del cambio neto en esta situación. Ahí ρ es m'. Nada, ya digamos,
Es suficiente con eso. Si hay ejercicios seleccionados en la práctica, muy probablemente tengan más que ver con estos dos ejercicios que desarrollamos acá. Con alguno de estos dos. Ese o el anterior que habíamos visto antes del volumen. Por ahí se van a relacionar más con estos dos. ¿Estamos? Insisto. Profe, Sí. cuando usamos el teorema fundamental del cálculo para resolver la integral así, ¿tenemos que dejarlo expreso como hacíamos con L'Hopital o lo usamos nomás? Expreso así, mirá. ¿Viste? Vos calculás, como dice ahí, la integral desde 0 hasta 20 de 180 más 3t. Te piden hacer esto, ¿no? Entonces vos vas a usar el teorema fundamental del cálculo. No es que vas a escribir acá, uso teorema fundamental del cálculo. No, porque ya es una cosa como que es obvia. Entonces vos, ¿qué vas a escribir? 180t más 3 medios t cuadrado. Y viste que nosotros ponemos así. Claro, con la anotación esa ya se entiende Con entonces. esta anotación ya estoy entendiendo además que esta función que pusiste acá, que no es la misma que está acá adentro, es una primitiva. No hace falta poner esto, digo. No hace falta. Bueno, Directamente con que gracias. pongan eso es suficiente. Bueno, genialísimo. Voy a cerrar para que no me interfiera en lo que quiero mostrar. Bien, eso que hicimos entonces fue 5,4. Como recién estábamos hablando, 5,5 es la parte de técnica de sustitución. Y lo que viene son los últimos, me faltan 3 temas para que tengan en cuenta. Me falta área entre curvas, que es lo que vamos a tratar de desarrollar ahora. Después me falta volúmenes de sólidos de revolución y luego valor promedio. El de estos 3, que me toca ahora, como el más contundente es el que vamos a ver mañana, de volúmenes de sólido de revolución. Área entre curvas, creo que es bastante intuitivo. En función de todo lo que vimos, parece que no va a ser difícil entenderlo. La situación concreta es esta ahora. Yo voy a tener 2 gráficas de funciones en un tramo de un cierto intervalo, en el que voy a tener en ese tramo una función siempre que queda por arriba de la otra. ¿Estamos? Entonces yo voy a tener acá, dentro de mi intervalo de trabajo AB, una función f de la cual tengo su gráfica, una función g de la cual tengo su gráfica y en la que se está cumpliendo esta condición. Siempre una se mantiene por arriba de la otra en todo el intervalo de trabajo. En este caso, las imágenes de f van a ser siempre mayores o iguales que las imágenes de g. Visualmente en la gráfica de f siempre queda por arriba de la gráfica de la g. Entonces eso genera dentro de mi intervalo de trabajo AB una región, que es esta. De esa región, lo que me va a interesar calcular es el área. Que fue de alguna manera la motivación con la que se empezó toda la parte inicial de integrales, nada más que la región estaba acotada por la gráfica de una función positiva y el eje X. Ahora no es el eje X el tope inferior, sino que es la gráfica de otra función. Entonces, lo que me interesa es calcular el área de esa región. Y digo que es bastante intuitivo porque lo que vamos a realizar como razonamiento es súper parecido, igual a lo que veníamos haciendo cuando empezamos toda la parte de integrales. Si yo pensara en buscar un valor aproximado del área de esa región, ¿cuál les parece que podría ser el camino pensando en lo que ya hicimos? Quiero buscar un valor aproximado del área de esta región S. Armando triángulos dentro de las funciones. ¿Triángulos? Hoy triángulo, rectángulo, perdón. Eso. Para lo cual, necesito hacer primero una partición de mi intervalo de trabajo.
Las dos funciones en este caso que estamos trabajando son funciones continuas, por lo tanto podría pensar en hacer una partición regular de mi intervalo AB. O sea, todos los subintervalos miden lo mismo. Entonces, gracias a esa partición, yo lo que tengo es a toda mi región S separada por franjas. Malísima la franja. Digamos, franja, ahí, 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 ahí. Ahí tengo las franjas. Entonces, la idea es, para cada franja, buscar algún rectángulo que me dé un valor de área aproximado al área de la franja. Entonces, la idea es buscar base de cada uno de los rectángulos, va a ser siempre la longitud de cada uno de los subintervalos. Lo que tengo que buscar es la altura. Bueno, entonces lo voy a mirar, para que sea más fácil, sobre esta franjita de acá. ¿Qué voy a hacer? Como antes, en cada subintervalo voy a elegir un representante, un punto muestra. Supongamos que lo elijo por acá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a evaluar la función f, que es la función que queda más lejos, la que está más arriba. Voy a evaluar la función en la función que tengo más abajo, la que está más cerquita. Entonces yo tengo de acá hasta acá el valor de f, a este lo llamo x estrella, en el representante. De acá hasta acá tengo lo que vale g en ese representante. La diferencia entre las dos imágenes, la de arriba menos la de abajo, me estaría dando, a ver si puedo cambiar el color rápido, sí. Este pedacito de acá, no cambié. Este pedacito, que es ese valor el que voy a usar como valor de altura de un rectángulo que yo me construyo dentro de ese intervalo de trabajo. Entonces acá, por ejemplo, acá, en esta parte donde hay una franja, donde hay un sector que queda por debajo del eje X. Evalúo la función en ese punto representante, la función f. Evalúo la función g. Cuando yo hago la resta de f en ese representante menos la g en ese representante, la función f es positiva. Y le estoy restando lo que vale g. Como g es negativa, al restarle g negativa me queda un número positivo, o sea que esto se lo estoy sumando. Este valor es el que yo voy a usar como altura de este rectángulo en este sector. Bueno, eso que voy haciendo en cada franja, cuando lo vea en todas las franjas, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar las áreas de todos los rectángulos, pensando en base por altura. La base es la longitud de cada subintervalo. La altura es la diferencia entre estas dos funciones en ese representante. Y cuando sume las áreas de todos los rectángulos, voy a tener un valor aproximado del área de la región que quiero. Eso, por supuesto, que hice ahí, medio chancho, está después. Es eso, ¿no? La idea es que particionamos entonces el intervalo en n partes iguales y en cada franjita formamos un rectángulo. Ese rectángulo va a tener base delta x y altura, la diferencia de estas imágenes en un punto muestra. Esto sería el dibujito de todos los rectángulos y, por supuesto, el área de la región S, que es la que estoy buscando, voy a decir que la puedo aproximar por la suma de las áreas de todos esos rectángulos, que, como ustedes saben, lo podemos expresar a partir del símbolo sumatoria, poniendo esta expresión, con i variando de 1 a n, ¿no? Sobre cada subintervalo voy a elegir un representante y hago estas diferencias. Bien, ahí tengo un valor aproximado. Se supone que cuanto más sean los subintervalos que participan en esa partición del intervalo AB, esta sumatoria va a tener mayor cantidad de términos
y a la vez esta sumatoria con respecto al área va a tender a darme un valor más cercano al valor real. Si yo quiero el área ahora de ese, el área, nada de aproximaciones, ¿qué tendría que calcular? La integral. Para pasar a la integral, ¿qué tuve que haber calculado previamente? La El límite suma de cuando Riemann. n tiende a infinito. Exacto. O sea, entiendo eso, ¿no? Desde una cuestión lógica. Si la cantidad de subintervalos participantes es cada vez más grande, al sumar esto voy a tener un número que se va a acercar cada vez más al área de ese real, evidentemente lo que voy a tener que calcular es el límite de esta suma, que es una suma de Riemann, cuando n tiende a infinito. Así que, bueno, eso es lo que hacemos. El área de la región que me importa la voy a poder calcular a partir del límite, cuando n tiende a infinito, de esta suma que estuvimos estableciendo. Y eso me permite decir que, dado que la función f y la función g, las dos son continuas, la función f menos g es continua también, y por lo tanto es integrable, y este límite de sumas de Riemann va a tender sin ningún problema a este numerito. Y entonces esto, que demoramos nada, lo podemos escribir en un teorema, como corresponde, en el que decimos: el área de esa región limitada por las gráficas de las dos funciones, ahí cuando dice todo eso dice la gráfica de la función f, la gráfica de la función g, y las rectas x igual a a, x igual a b, ¿no? Es como que explicita muy bien cuál es la región, donde la idea es que acá siempre hay una que queda por arriba de la otra. El área de esa región se va a poder calcular a partir de esta formulita. La integral desde a hasta b de f menos g. Todo cae, de nuevo, en una integral definida. Entonces, supongamos que ahora me posiciono sobre un ejemplo, ¿no? A mí me pueden decir, en la práctica se van a encontrar con dos estilos. Uno es este, en el que me dicen, quiero el área de la región acotadas por esta y esta curva. Y soy yo quien va a tener que hacer el dibujo de las curvas, identificar la región, identificar los extremos de integración. Y hay otra parte de ejercicios que ustedes van a ver en el libro en el que les van a dar una región sombreada, les van a decir quiénes son las curvas, y con el dibujo, porque esa es la información que aportan, con el dibujo van a tratar de calcular el área a partir del planteo en integral. Los que vienen con un dibujo tienden a ser más fáciles de interpretar. No digo de calcular después, al menos de interpretar. Entonces yo en un ejemplo como este tengo que pasar por esa etapa previa de interpretación. No me están dando el dibujo. Y ahí dice claro, encontrar el área de la región acotada por las curvas. Y igual a x cuadrado, y igual a menos x más 2 y el eje x. Las tres curvas, las tres, tienen que estar involucradas en ser como la frontera, lo que contenga a esa región. Entonces, cuando uno hace la gráfica, yo por supuesto se las voy a aportar ahora, ¿no? Pero hago la gráfica de y igual a x cuadrado. Entonces, y igual a x cuadrado. Después tengo menos x más 2. ¿A dónde va? Esto es una recta, ¿no? Dependiente menos 1. ¿A dónde corta el eje x? Para tener una idea. En 2. En 2. Entonces voy a poner, supongamos que esto es 1, esto es 2. ¿Dónde corta el eje y? También en 2, ¿no? Chingui, supongamos que esto es por acá. Tengo la gráfica de la recta. Bárbaro. Sigue. Esto sigue. Sigue. Y el eje X. Entonces yo tendría que haber hecho 3 colores. El eje X. Y tengo la recta. Voy a poner el verde a propósito. Se supone que yo tengo que, con ese dibujo,
interpretar a dónde está aquella región acotada por las tres curvas a la vez. Entonces, cuando la hago con colores, digo donde estén los tres colores involucrados. Y es una región que tiene que ser una región, digamos, acotada, a la cual le pueda calcular un área, no una región totalmente infinita donde no tenga demasiado sentido calcular el área. Fíjense para que tengan una idea. Si yo me quedara con la región, fíjense, la que está acotada por este pedacito de recta, que es la parte verde, este pedacito de curva roja y este pedacito de recta azul, toda esta región que quedaría acá, es una región infinita. No es esa región a la cual le quiero calcular el área. Tiene que ser una región que sea acotada, de la cual tenga sentido calcular un área y donde las tres estén involucradas en esa acotación. Entonces, esta región la tengo que descartar. No es la región con la que tengo que trabajar. La región con la que tengo que trabajar es esta, en la que están los tres colores involucrados. Miren, acá hay otra región acotada entre la parábola y la recta, pero no es la región que necesito porque no está involucrado el eje X. ¿Estamos? Por ejemplo, acá, la acotada por esta curva, que es la cuadrática, por esta función lineal y por el eje X. Parecido como el caso anterior. Están los tres colores involucrados, pero la región no es una región que esté acotada, que esté contenida en una región de la cual pueda calcular el área. Entonces van a aparecer estas situaciones en las que van a tener que hacer las gráficas de las curvas y ustedes van a tener que darse cuenta cuál es la región de la cual estamos hablando. En este ejercicio es esta la región, la que queda acá en este primer cuadrante. Ese dibujo, por supuesto, está bien hecho acá. Y entonces ahora digo, quiero calcular el área de este sector. Bueno, ¿cómo lo hago? Veo esta gráfica de la función cuadrática, esta función que es la lineal y esta otra que es el eje X. Estas dos gráficas, me va a interesar saber dónde se cortan. Porque acá en este caso es medio como cantado donde se cortan, ¿no? Pero otras veces no es tan cantado que se vea tan fácil. Si yo quiero toda esta área, esta región veo la cota inferior o la curva inferior tiene que ver con el eje X. Fantástico. Pero cuando voy a ver esa función techo, yo muchas veces digo la función techo menos la función piso, ese techo de región no es como en el caso que presentábamos acá de manera general, que hay una sola gráfica involucrada, como diciendo una sola función. Acá veo, en esa parte de la función techo, veo que hay como dos sectores diferenciados. Un techito me lo da este sector, esta curva, y la otra parte del techito me lo da esta parte, que corresponden a gráficas de funciones distintas. Entonces, cuando tengo que calcular el área, lo que voy a hacer es separar la región en dos. Primero, me va a interesar conocer ese punto de encuentro, porque voy a trazar una línea vertical, que digo, el punto de encuentro acá es re fácil encontrarlo, pero ya lo vamos a ver igual, y diría que el área total la voy a calcular como el área de este pedacito más el área de este pedacito. Entonces, una vez que hago el dibujo y digo, sí, este punto me interesa porque necesito saber la coordenada X de este punto para saber acá a dónde parto a mi intervalo de trabajo, lo que tengo que hacer es buscar punto de encuentro entre la parábola y igual a x cuadrado y la recta y igual a 2 menos x. ¿Cómo busco el punto de encuentro? Igual a los valores de la y. Igual a x cuadrado con 2 menos x. Trabajo, me queda una ecuación cuadrática donde al aplicar la resolvente encuentro que los dos valores son 1 y menos 2.
1 y menos 2. Digo, ¿por qué dos valores de encuentro y se acabe uno solo? ¿De dónde sale este menos 2? El otro corte que tienen. Exacto. En ese dibujo que yo hice tan divino, el punto de corte también es este. O sea que este puntito es el que se relaciona con x igual a menos 2, que es el que no me interesa, y este puntito es el que se relaciona con x igual a 1, que es el que sí me interesa. Entonces, lo que voy a decir es fantástico, yo hice la resolvente y la resolvente me encontró los dos valores, ahora soy yo quien ahora tiene que interpretar que este no me interesa. Ese lo descarto. Es lo que va a venir ahora, lo descarto. Y entonces, bueno, para calcular, esto es lo que viene ahora, ¿no? El área, pero lo voy a escribir acá, lo separo en dos. Desde 0 hasta 1 tengo una cierta función techo y el piso es el eje X, y desde 1 hasta 2 la función techo es la que tiene que ver con la expresión lineal, mientras que el piso tiene que ver con la función X. Entonces el área de toda la región la voy a separar en dos. La voy a separar en el cálculo del área de la región que está comprendida dentro del intervalo 0, 1. Entonces voy a escribir la integral desde 0 a 1 de función techo menos función piso. La función piso tiene que ver con el eje X. ¿Cuál es la ley del eje X si la quiero mirar como una función? Y igual a 0. Sí, señor. Esa es la ley. O sea, el eje X, si quiero involucrarla como una ley, ya que todas las curvas tienen una ley asociada, es igual 0. Entonces le resto 0. No lo voy a poner, ¿no es cierto? Pero lo pongo ahora para que se den cuenta que la función piso está involucrada. Que sea 0 y que no se vea, pero está involucrada. Diferencial de X. Ahí calculé el área de esta parte. Y ahora le voy a sumar el área de la segunda. Ahí voy a tener que pensar que estoy trabajando sobre el intervalo 1, 2, donde la función techo tiene que ver con esta función lineal. Acá esta recta está escrita de esta manera. No es la forma en la que necesito que esté escrita. Necesito que esté escrita así. La y despejada en función de la x. Entonces la función techo es 2 menos x menos la función piso, que nuevamente es 0, diferencial de x. Y ahí tengo este pedacito. Y las integrales por resolver en este caso quedaron bastante sencillas. La integral desde 0 hasta 1 de la función x cuadrado más la integral desde 1 hasta 2 de la función 2 menos x. Siempre que haya más de un término en la función integrando, pongan paréntesis y después pongan al final diferencial de x. Bueno, ¿y quién es una primitiva de x cuadrado? X cubo sobre 3. Sí. ¿Quién es una primitiva de esta función, que es 2 menos x? 2x menos x cuadrado sobre 2. Sí. Bueno, una vez que entendí quiénes son esas primitivas, hago las cuentas con el teorema fundamental del cálculo, digamos. No es nada raro, que es lo que viene acá. Cada una de esas primitivas que ustedes me dijeron, la primera evaluada entre 0 y 1, esta otra evaluada entre 1 y 2, hago las cuentitas, resultado final. Y se termina el ejercicio. Vamos con otro. Dice encontrar el área de la región acotada ahora por una parábola y una recta. Son dos curvas las que están involucradas en, digamos, lo que sería la frontera de esa región. ¿Qué voy a tener que hacer? La gráfica de las dos curvas. La gráfica de esta parábola, ramas hacia arriba o hacia abajo. Abajo. Hacia abajo. Y si tuviese que hacer la gráfica, ¿qué hago? Parto de x cuadrado, después pongo menos x cuadrado. ¿Y qué tendría que hacer la menos x cuadrado? Subir las dos unidades. Perfecto. Tengo la gráfica. Esta es una recta. Y igual a menos x. Bueno, si hacemos el dibujito, ahí tenemos las dos. La parábola con ramas hacia abajo y la recta y igual a menos x. Acá en el dibujo está todo expuesto. Pero cuando yo hago mi dibujo,
estos puntos de encuentro, para mí van a ser importantes encontrarlos. Entonces, hago las gráficas de las funciones que están involucradas, de la parábola y la recta. Y después, por supuesto, lo que tengo que buscar son los puntos de intersección. Porque este dato que yo le pongo acá, esto, todo eso está agregado. Yo cuando lo hago no lo tengo. Entonces voy a necesitar buscar esos puntos de encuentro, porque esta es la única región acotada de la cual tenga sentido calcular un área donde las dos curvas son frontera. Cuando busco los puntos de encuentro, hago exactamente lo mismo que hice en el caso anterior. Igualo las expresiones en y. Entonces yo voy a resolver 2 menos x cuadrado igual a menos x. Resuelvo y encontraré esos puntos de encuentro. Hago la resolvente, menos 1 y 2. ¿No? Menos 1 y 2. Entonces voy al dibujito. Ahora sí le creo. Acá, este es menos 1. Acá, esto es 2. Si yo quiero calcular ahora el área de esa región que está sombreada en celeste, ¿qué voy a tener que plantear? La integral de, bueno, de menos 1 a 2 de f de x más la integral. Ahí, ¿cómo? A ver, Fran. O sea, la integral, bueno, de menos 1 a 2 de, sí, de la primera curva ¿Y más cuál es la integral. primera curva? La curva techo. 2 menos x cuadrado. Bien. La curva techo, que es 2 menos x cuadrado. ¿Y ahora qué hago? No sería ahí menos la integral F de... de x. No escribiría menos la integral. Trato de hacerlo todo junto, porque esa es un poco la idea. Esta es la función techo a la Keller, esta es función techo, ¿no? A la que le tengo que restar la función piso. ¿Quién sería la función piso? La que funciona ahí como tope inferior. menos x. Bien. Ojo con el menos, ¿no? A eso es donde digo, quiero prestar la atención. Entonces, una vez que tengo eso, digo, en definitiva tengo que calcular la integral de menos 1 a 2 de 2 menos x cuadrado menos más x. Diferencial x. Bueno, entonces ahora voy a poner una primitiva que la voy a evaluar de menos 1 a 2. ¿Quién sería una primitiva de esta función? 2x menos x cubo sobre 3 más x cuadrado sobre 2. Qué bárbaro. Perfecto. Entonces esta función la evaluaré en 2 y le restaré esta función evaluada en menos 1. Ojo con los menos. Bueno, el resultado de eso va a ser el área, que es lo que está acá. 9 medios. ¿Mm? Queda eso. Chao. Y situación. Puede pasar, porque no todo es tan simple, que sobre todo el intervalo de trabajo, no siempre una función se mantenga por arriba de la otra. Puede pasar lo que sucede acá. Tengo una función, hacer más grande el dibujito, sobre todo el intervalo tengo esta función, que es la g, y tengo esta función, que es la f. Y la idea es que en el tramo del intervalo de trabajo que me está interesando a mí, no es que siempre una se mantiene por arriba de la otra, van cambiando. Entonces, si yo quiero el área de la región comprendida por las dos curvas, me está pidiendo que calcule el área de S1, de S2 y de S3, y que sume todo. Entonces yo sé que si encuentro estos puntos, que es donde las dos curvas se cruzan, yo voy a decir, a ver, de ese punto
a lo mejor tengo este valor que lo llamo x1. De este punto tengo la coordenada x de la cual la llamo x2. Entonces el área total la voy a tener que calcular a partir de sector por sector, tener el cuidado de qué función está por arriba y qué función está por debajo. Entonces, en este caso, el área de S1, ¿cómo la calcularía? El área de S1. Integral de x1 a No, de A, De A a X1. ahí ojo con el orden, ¿de quién? f de x menos g de x. F de x menos g de x. Diferencial de t. Esta parte ya la tengo. Ahora le tengo que sumar el área de este sector. ¿Qué planteo? La integral de x1 a x2. Sí, señor. Profe, ¿por qué X sería menos diferencial de t? No sé. No sé. Se me chispoteó. Vaya a saber qué me pasó. Ah, no, ¿qué va a ser diferencial de t? No. No, no, no. Gracias. Esto es diferencial de x. Ahora acá, desde x1 a x2. de g de x menos f de x. Bien. De g de x menos f de x. Chan, chan, diferencial de x. Esto era más, ¿no? Todo más. Y ahora más. ¿Y qué planteo para esto? Otra integral de x2 a b. De x2 a b De f de x menos g de x. de la f, que ahora es la que pasó a estar arriba, menos la g de x. Diferencial de x, paréntesis, paréntesis. Bueno, eso que yo escribí ahí de manera detallada es lo que en la práctica van a tener que hacer. Es lo que van a tener que hacer. Buscar los puntos de encuentro e identificar en cada sector quién gana a quién, quién está por arriba de quién. Que a nivel de la teoría, yo todo eso lo puedo escribir de una manera mucho más elegante. Y lo que tengo que hacer es esto. El área entre las dos curvas comprendidas dentro del intervalo B, donde no digo ahora que hay una que siempre se mantiene por arriba de la otra, directamente se va a poder calcular como la integral desde A hasta B del valor absoluto de la diferencia. O sea, esta es la parte elegante para calcular el área entre curvas cuando no digo que hay una que siempre se mantiene por arriba de la otra. Pero en la práctica, por más que escriban esta parte elegante porque queda todo bien compactadito, van a tener que hacer esto. De esto no zafan, tienen que hacerlo. Así que bueno, nada, la presentación compacta versus la vida real, los ejercicios de la práctica. Tienen que buscar siempre esos puntos de encuentro e identificar qué función está por arriba y qué función está por debajo. No les queda otra. Y bueno, por ejemplo, después de este ejemplo creo que ahí vamos a cortar. En este ejemplo, ven, este es otro tipo. Se les da las gráficas de las funciones involucradas, se las identifica y se les pide que calculen el área de la región sombreada. Entonces, cuando uno ve eso, dice, acá tengo una función cúbica y una función lineal. Evidentemente, hay tramos en los cuales hay una que está por abajo, por arriba de la otra. Entonces, en este tramo, desde... esto es tal cual como un ejercicio. Este dato me lo dan. Acá es menos 2, esto es menos 2. Desde menos 2 hasta 0, la función techo sería la función cúbica, la función piso la función lineal. Este punto, no sé quién es, que lo voy a tener que buscar porque voy a necesitar el valor de x de ese punto. Llamo x acá. Esto es y. Sé que cuando encuentre ese punto de encuentro, desde 0 hasta ese valor de x, ahora la función techo es la función lineal y la función piso es la función cúbica. Y desde este valor x hasta 3,
la función techo vuelve a ser la cúbica, la función piso, la función lineal. Pero este punto lo necesito encontrar. ¿Y qué voy a plantear? La intersección, ¿Y cómo la planteo? igualar las funciones y despejar X. Sí, señor. Acá voy a tener x cubo sobre 3 menos x, que lo voy a igualar a x sobre 3. Esto ya estamos hablando de una expresión que es cúbica, pero que no es difícil, porque cuando yo escribo todo de un solo lado de la igualdad, esto por supuesto está todo hecho, ¿no? Pero digo, tengo esto, menos x sobre 3, igual a 0. ¿Qué les parece que es lo primero que tengo que hacer? Para resolver esto. Factor común, ¿no? Antes. Común denominador. Antes. Ahí tengo una resta. Restar X. Claro, juntar las x. ¿Por qué voy a poner menos x sobre 3? La junto. ¿Eso cómo la junto? X cubo sobre 3 y ¿cómo me queda? Menos 3x menos x quedaría. Menos 4x, menos 4 tercios de x. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso, ¿no? Fantástico. Ahora sí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué saco factor común? Vamos. Que terminamos. Un tercio de X. Muy bien. Un tercio x. Entonces, cuando saco un tercio x de acá, del primer término, lo único que va a sobrevivir es x cuadrado, menos, ¿y qué pongo? 4. Menos 4, igual 0. Ya lo tienen, ya está. Bien, si bien me falta factorizar esto, si yo factorizo x cuadrado menos 4, ¿cómo lo factorizo? ¿Qué es eso? Una diferencia de cuadrado. Diseñado. Entonces me queda x menos 2 por x más 2 igual 0. De acá salen los tres valores. X igual 0, x igual 2 y x igual a menos 2. El x igual 0 lo tengo. Este ya lo tenía. El x igual a menos 2 también. El que me faltaba era este, que no sabía quién era. O sea que este valor de x no es un x que no conozco, ahora sé que es 2. Una vez que interpreto eso, yo ya sé ahora el planteo. Hago tres integrales de una función, dependiendo quién funciona como techo y quién funciona como piso. Están las tres que estuvimos charlando recién. Resultado final, 19 cuartos. Y ahí tendría entonces el resultado final del área. Bueno, acá decido hoy dejar